Gloria a Dios. Vamos a dar un tiempo, los niños que salgan, las mamás que cuiden. Hay guardería, los niños se deben estar con sus profesores. Y los papás aquí tranquilos para escuchar la palabra de Dios. Por eso hay maestras que están con ellos, para que los papás puedan atender bien el mensaje de la palabra de Dios y estar atentos. Pues si estáis pendientes de los niños, poco vais a prestar atención a la palabra, porque los niños son niños, y los niños se mueven, hablan, chillan, gritan. Así que vamos a comenzar el mensaje de hoy. Quiero seguir tratando el tema que llevamos bastantes semanas ya, que habla de las señales de una iglesia ejemplar. Estamos estudiando la iglesia primitiva para analizar sus características buenas, las características buenas que ellos tenían, para poder aplicarlas a nuestro tiempo, a la iglesia contemporánea, para que así podamos ser esa iglesia ejemplar que Dios necesita hoy, porque la realidad es que estamos atravesando tiempos muy difíciles, tiempos de grandes crisis de todo tipo. Pero yo suelo decir que la mayor crisis es la crisis espiritual. Se quiere vivir sin Dios, cada vez hay menos personas que creen en Dios, que lo rechazan, y por tanto rechazan a todos aquellos que creemos. Es una persecución, no tanto aquí en este lugar donde vivimos, pero en otros sitios son persecuciones incluso a muerte. Están matando a cristianos, hermanos nuestros, por predicar el Evangelio. Nosotros estamos aquí, en un país con libertad todavía, ¿no? Aún se puede predicar el Evangelio y hay que aprovechar el tiempo, porque, como decía Pablo, los tiempos son malos. Los últimos tiempos son tiempos difíciles. Estamos no en los últimos tiempos, sino al final de los últimos tiempos. Las señales que vemos dan testimonio de que es así, ¿no? Que el Señor viene pronto y viene a recoger a su iglesia, una iglesia pura, limpia, resplandeciente, sin mancha, una iglesia merecedora del esposo, una esposa merecedora del esposo. El esposo sabemos que es Cristo, y las bodas son las bodas del Cordero que están anunciadas en las Sagradas Escrituras, y hablan precisamente de que Jesús vendrá a recoger a su iglesia. Como yo suelo decir, viene a recoger el resultado de su primera venida. Él vino, cumplió su ministerio, nos enseñó el camino de la salvación, murió en una cruz por nosotros, porque la paga del pecado es muerte y debía morir alguien para que nuestros pecados fueran perdonados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nadie podía hacer nada por nosotros, pero Jesucristo sí lo hizo. Se encarnó, se hizo hombre, Dios en la figura de Cristo, y vino a morir por nosotros. Y eso es algo que nosotros no podemos estar ahora, como se suele decir, perdiendo el tiempo, con luchas internas, con problemas internos, cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra poderes espirituales, poderes demoníacos, que lamentablemente actúan en las personas, y hay personas que no están preparadas espiritualmente y se dejan llevar, caen. Por eso nosotros tenemos que luchar y pelear, instruirnos bien en la palabra de Dios, asistir a la escuela bíblica, aprender para que nadie nos engañe. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay muchos falsos profetas que se llaman profetas, que ellos mismos se erigen profetas y van por ahí alucinando a la gente. Y los que están débiles, porque no se han preocupado de aprender y de instruirse, pues seguramente van a caer. Están cayendo, de hecho. Por eso tenemos que tener esa necesidad y esa ansia de aprender cada día más para que nadie nos engañe. Hay mucho engaño, repito, hay señales que demuestran también la apatía dentro de la iglesia. Me da igual, no me importa. Son frases que indican que la iglesia está apática. Cuando tú hablas con alguien y la respuesta es, bueno, me da igual, no lo sé, ni me importa. Son palabras que denotan apatía. Por eso tenemos que ser diligentes en muchas cosas como iglesia e imitar a la iglesia primitiva. Tenemos que ser
Diligente, que significa cuidadosos. En cuanto a la doctrina, hay que llevar mucho cuidado. Hay mucha falsa doctrina, mucha levadura dentro de la masa. Y un poquito de levadura leuda, afecta a toda la enseñanza. Un poco de falsedad dentro de la verdad echa a perder toda la verdad. Una mentira al 5% es una verdad, una verdad que contenga el 5% de mentira es todo mentira, porque afecta toda la masa. De ahí que debemos fijarnos en la doctrina que Jesucristo enseñó a sus discípulos. También tenemos que ser diligentes entre nosotros, en la comunión entre nosotros, en la coinonía, estar deseosos de estar juntos. No venir a la iglesia por compromiso, ni porque hay que venir, porque me han enseñado a ir. Hay que venir porque se desee tener compañerismo, aparte de recibir el mensaje de la palabra de Dios, de alabar a Dios, de glorificarlo, de darle gracias. También es que nos sintamos una familia. Si tú vienes por cumplir, Dios, no sé, a Dios le agrada que vengamos de corazón, que hagamos las cosas por amor a Él, hagamos las cosas porque las sintamos de verdad, no porque alguien nos diga que hay que hacerlo, sino que nosotros mismos lo sintamos. Tenemos que ser también diligentes y cuidadosos en la oración. Lamentablemente, yo no sé qué pasa con la oración, pero no hay forma de que las familias oren, altar familiar en casa. No hay forma de que las familias se reúnan aquí el día de oración. Apenas somos 4 o 5 cada martes, eso es lamentable. Y yo estoy seguro que el trabajo acaba a las 6 de la tarde. Hay tiempo hasta las 8:30 de cenar, de bañarse y de venir a interceder. Hay muchos problemas, hay muchas cosas personales, problemas personales, pero también problemas como iglesia. Y tenemos que afrontarlos en unidad, orando unánimes, sintiendo lo mismo, el mismo parecer, la misma visión. Necesitamos oración. A las células apenas van 2 o 3. No entiendo por qué no hay un espíritu de oración en la iglesia. Una oración que no ora es como la persona que no respira, se muere. Las iglesias que no oran, las familias que no oran, se mueren espiritualmente. Tenedlo por seguro que es así. Hay que fomentar la oración. Y eso no tiene que ser algo que te venga de fuera, tienes que sentirlo tú, desearlo tú, desde lo más profundo de tu ser, desear estar con los hermanos. La oración de la iglesia tiene poder. Cuando oramos como iglesia tiene poder. Toda la oración tiene poder. Cuando 2 o 3 se unen para orar en un mismo sentir, porque no podemos orar si no estamos en unidad espiritual. Yo no puedo orar con personas que no andan en el espíritu. Eso se detecta, se nota. Cuando tú te pones a orar con alguien que no anda bien, se nota. Espiritualmente yo lo noto. Por eso tenemos que estar en el mismo espíritu, fomentar la oración. Necesitamos fomentar la oración, hermanos. Decidir de una vez por todas que la oración es la respiración de la iglesia. Una iglesia que no respira se muere, ¿verdad? Una iglesia que no ora se muere. Tenemos que ser diligentes y cuidadosos también en el temor de Dios, en hacer las cosas por respeto, honra y obediencia a Dios. Eso es andar en el temor de Dios. Y esto conlleva algunas cosas importantes, que es predicar sobre la salvación, la grandeza que hay en la salvación, el regalo que es la salvación, el gran regalo de la salvación. Tenemos que predicarlo, que es lo que hacía la iglesia primitiva. Y las señales les seguían. Las señales siempre van a seguir a la palabra de Dios. Cuando se predique la palabra de Dios auténtica, sin adulterar, las señales van a seguir.
Debemos ser diligentes también en la manifestación ejemplar de una vida rendida al Espíritu. Esto conlleva sentir lo mismo. El domingo pasado hablábamos de vivir en armonía. Lo contento que se pone Dios cuando ve a sus hijos viviendo en armonía. El trabajo, sea el trabajo que sea, no funciona si no hay armonía, si no se trabaja en equipo. La armonía en el tema musical, en la música, es la unión y la combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Y en el sentido, digamos, cotidiano, es amistad y buena relación y correspondencia entre las personas. Eso es vivir en armonía. Y Dios se siente feliz y contento cuando ve a sus hijos viviendo en armonía, que salga un sonido agradable a sus oídos, ¿verdad? La armonía en la música, si no hay armonía, sale algo horrible de oír. Pero cuando hay armonía, la música nos mueve, ¿verdad? Bien, pues hoy vamos a estudiar sobre la perseverancia, que la perseverancia también conlleva, en la armonía es una característica, era una característica también de la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en todo esto y lo hacían en armonía y tenían interés por la vida ajena. Yo me pregunto, ¿tenemos interés por nuestros hermanos en la congregación? ¿Nos interesa la vida de nuestra familia en Cristo? ¿Estamos preocupados por los problemas que pueda haber o que pueda tener algún hermano en Cristo, o nos preocupamos solo de nuestro área, de nuestro interés personal? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Nos preguntamos, o sea, nos interesamos por la vida ajena, por la vida de las personas que nos rodean, por nuestros hermanos en la fe, por nuestra familia, o vivimos a nuestra bola, como dice hoy la juventud. Yo voy a mi rollo. ¿No? ¿No dicen eso? La iglesia primitiva dice que lo hacían con gran interés, se preocupaban los unos de los otros, hasta que dice que vendían sus posesiones, de tal manera que los ricos comprendían la función del amor divino y experimentaban y compartían con los pobres su situación. O sea, los ricos se ponían en la situación de los pobres para entender cuál era el sufrimiento del pobre. Y esto les llevaba incluso a vender sus propiedades y repartirlas con los más necesitados. Eso hoy, lamentablemente, no sé cómo se comería, ¿verdad? Lo mío es mío y lo tuyo, si puedo, también es mío. Esa es la idea, lamentablemente. El mal espíritu que hoy, no solamente en la sociedad, sino en bastante parte de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a lo nuestro, a nuestro interés, y no nos preocupamos de la gente que sufre. Es una realidad, hermanos. No hay empatía. Hay poca preocupación por los demás. Empatía es ponernos en el lugar de otro. Preferir el bien de los demás antes que el bien propio. ¿Sabéis que cuando tú te preocupas de los demás, Dios se preocupa de ti? ¿Eso no lo sabíais? Pues es una realidad. Si tú quieres que el Señor se preocupe de ti, preocúpate tú de los demás. En Hechos capítulo 2, verso 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso se le llama hoy socialismo, ¿no? Supuestamente el socialismo es eso, equilibrar. Lo que pasa es que hoy en día eso es una mentira, es una gran falacia. Aquí cada uno va a lo suyo, en política y en el ramo que te pongas. Pero esto habla de ser diligentes en la ayuda al necesitado. Tanto material como espiritualmente, Dios nos llama a hacer el bien y a ayudar y compartir con aquellos que lo necesitan.
Vivimos un tiempo en que la máxima aspiración es sentirnos bien. Don't worry, be happy. No te preocupes, vive la vida. Son palabras hoy, bueno, ya tiempo, esas palabras son ya de tiempo, de los jóvenes. Don't worry, que significa no te preocupes. Be happy. Sé feliz. Quizás solo nos preocupamos de nuestra situación personal, de nuestros seres queridos, quizás, ampliando un poco el círculo, pero de comer y de vivir bien, y nos da igual lo que les pase a los demás. Este mal espíritu, porque es un mal espíritu, nos conduce a la hipocresía, a aparentar lo que no somos. Este mal espíritu nos conduce muchas veces a la injusticia del egoísmo. Nos olvidamos de las personas necesitadas que reclaman nuestra ayuda material. Hermanos, hay personas sin hogar, hay personas que duermen en la calle. Yo los veo a menudo cuando salgo a andar por Murcia, debajo de los puentes. Apenas tienen que llevarse a la boca, buscan por la basura para poder comer algo y alimentarse. Y a nosotros, hermanos, nos sobra de todo. Estamos viviendo una época que se tira gran cantidad de comida a la basura. Es una realidad. Y como Iglesia tenemos que plantearnos esta realidad, porque Dios nos ha llamado a la Gran Comisión, y la Gran Comisión no es simplemente predicar el Evangelio, es dar testimonio de aquellas cosas que le agradan a Dios, de hacer el bien y la ayuda mutua, que son los sacrificios que realmente le agradan a Dios. ¿Nos preocupamos de la ayuda mutua o nos autoayudamos a nosotros mismos y de ahí no pasamos? Y también otros muchos reclaman ayuda espiritual. Muchas personas que viven momentos de tristeza, la pérdida de un hijo, un ser querido, o por otro motivo una tragedia en la familia, una situación difícil. Yo pregunto, ¿podemos como Iglesia ayudar a este mundo que tiene tanta necesidad? ¿Podemos? Yo creo que sí. Y no solo podemos, debemos. Tenemos la obligación de preocuparnos. Es tiempo para los verdaderos creyentes que demuestren y que obedezcan la palabra de Dios en este sentido. La verdadera Iglesia de Jesucristo debe ejercer su ministerio de ayuda al necesitado, en cualquier situación. Es tiempo para recordar y obedecer las palabras del autor del libro de Hebreos, capítulo 13, verso 16. Dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con aquellos que pasan necesidad. Estos son los sacrificios, como he dicho, que realmente le agradan a Dios. Hacer el bien, hacerlo bien, hacer las cosas bien también significa ayudar y compartir con los necesitados, como he dicho, tanto material como espiritualmente. Muchas veces pensamos y creemos que la única manera de ayudar es económicamente. Damos unas monedas y ya con eso nos quedamos satisfechos. Pero realmente incluso con una sola palabra de aliento podemos salvar a alguien. Alguien que esté inmerso en una terrible pena. Una palabra de aliento viene bien. Podríamos salvar incluso a alguien que está en la situación de suicidarse con una simple palabra de aliento. El suicidio generalmente es consecuencia del dolor, la soledad y una puerta cerrada a la esperanza. No ven esperanza de futuro, no ven ni se plantean para qué están en esta tierra. Están en una situación que no les importa ni su propia vida física.
¿Sabéis lo que nos dicen los datos sobre el suicidio aquí en España? El año 2023, que siempre se hace año pasado, se suicidaron en España 4.227 personas. Eso hace una media de casi 12 personas diarias. 12 personas diarias que se quitan la vida. ¿Sabéis los que mueren en tráfico? ¿O los que murieron en tráfico el año 2023 en accidentes? 1.145, 3 veces menos. Sin contar que muchos suicidios son accidentes. Se suicidan tirando el coche por un barranco. Y eso consta como accidente, no como suicidio. O sea, es tremendo, hermano, la gente que necesita la palabra de Dios, que necesita que la Iglesia se mueva. Luego nos lamentamos de personas que al lado nuestro se han suicidado y ahí siempre quedará, incluso en la familia, el que yo he podido hacer algo y no lo he hecho. Tenemos que estar pendientes, porque hay síntomas. Las personas que no se van a suicidar, que se van a suicidar, no te lo dicen. Tú cuando una persona te diga por ahí, me suicido, me voy a suicidar, me voy a quitar la vida, estate tranquilo que no se la quita. Pero sí se la quita aquel que planea, sin decirlo. Pero se le ven los síntomas. Hay síntomas que denotan que una persona va a suicidarse. Por eso las familias tenemos que estar muy atentas a nuestros hijos, porque la mayoría del porcentaje son adolescentes, por el bullying en el colegio, por el desprecio de los padres, por no hacerles caso, por no valorar a nuestros hijos. Los hijos hay que cuidarlos y estar pendiente de ellos. Y nosotros como Iglesia, como cristianos, tenemos que ser ejemplo y estar pendientes de nuestros hijos. Estar pendientes en el colegio. Hay quien deja al niño en el colegio, ¡ay, que me lo eduquen ahí! Los profesores no educan, educan los padres. Los profesores enseñan, o su obligación es enseñar, y la obligación del padre es educar e instruir a sus hijos, para que no les ocurra todas estas cosas lamentables. En el mundo se suicidan 700.000 personas al año. Otro dato. En Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, el apóstol Pablo nos dice cómo debemos ayudar. Dice así: todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Leo en la traducción del lenguaje actual. Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su Iglesia, a su pueblo. Recuerden que servimos a Cristo, que es nuestro verdadero dueño y Señor. Estamos en tiempos en que los que tienen solo piensan en celebraciones, en fiestas, en vivir su propia vida, sin preocuparse por los demás. En cambio, como he dicho, hay personas ignoradas por la sociedad y que no tienen nada. De ahí que nuestra misión, como parte de la gran comisión, es traer compañía, paz, consuelo, esperanza, con nuestra ayuda, claro está. Debemos pensar siempre, como nos exhorta Pablo, que todo lo hacemos, la ayuda que prestemos, lo hacemos como si se la prestáramos al Señor. En Mateo capítulo 25, verso 40, dice así: y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, aquí estos hermanos más pequeños significan los más necesitados, a mí me lo hicisteis, dice Jesús. Seguramente en algún momento de tu vida te has encontrado con alguien que está en problemas y por alguna razón no le has ayudado. Y el problema no está en si no puedes, porque si no puedes, no puedes. El problema está en que si puedes y no lo haces. Ahí es donde radica el problema.
el egoísmo, la ambición. Lo mío es mío y es mío para mí. Todos nos hemos encontrado personas a lo largo de nuestra vida con necesidad, ¿verdad? Y además se siente una gran satisfacción cuando se ayuda a los demás. A veces nos perdemos esa bendición, ese gozo, cuando no ayudamos a los demás. Yo creo y pienso sinceramente que todos los hijos de Dios en alguna medida podemos, porque Dios a sus hijos nos provee de lo que necesitamos. Incluso, si somos generosos, nos da más para que compartamos. En 2 Corintios capítulo 9, versos 7 y 8, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice, así cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Dios nos da lo suficiente a sus hijos, también abundéis para toda buena obra. Yo creo que está clarísimo lo que Pablo aquí está diciendo, que Dios nos da, Dios bendice a sus hijos, Dios cubre la necesidad de sus hijos, pero ¿cuándo la cubre? Cuando nos preocupamos de que el reino de Dios avance. Le damos prioridad al reino de Dios. Le damos prioridad a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que hagamos el bien y que ayudemos al necesitado. Entonces Él provee. Como he dicho antes, si tú ayudas a los demás, recibirás la ayuda de Dios. Si tú eres un tacañón, Dios no te va a proveer. ¿Estás comprendiendo, hermano? La ley de la siembra. Si sembramos, recogeremos. Si no sembramos, no hay manera. Un campesino que esté mirando el campo a ver si da fruto, si no ha sembrado es imposible, se pasará la vida mirando el campo y no verá el fruto. El fruto se consigue después de la siembra. Y escuchar bien, se recoge más que se siembra. Se recoge más que se siembra. Un grano de trigo produce una espiga con varias, no sé cómo se llama eso, espigas que tienen muchísimo grano. Un grano de trigo es una fábrica de trigo. Uno solo. Se siembra uno y se cosecha bastantes más, ¿verdad? Y además Dios va a proveer todo lo que necesitemos. Cuando decidamos con un corazón puro, dadivoso, cómo, a quién y cuánto dar. Y además no debemos hacerlo, como he dicho, de mala gana ni bajo presión. Dios va a proveer con generosidad todo lo que necesitemos. Entonces siempre tendremos lo suficiente y lo necesario para nosotros y también tendremos bastante de sobra para compartir con los necesitados, porque Dios es fiel. Dios promete y cumple. En Proverbios capítulo 3, versos 27 y 28, Salomón escribe lo siguiente: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tengas poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, el prójimo es tu semejante, el que tienes más allegado, tu hermano en la fe, tu hermano carnal. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes hoy contigo para darle. ¿Verdad que ocurre muchas veces? Hoy no llego. Y sí lleva. Pero el que te tiende la mano no sabe si le están mintiendo, pero Dios sí lo sabe. Esto es lo que está diciendo aquí Salomón. No le digas al prójimo, mañana te daré si tienes hoy para darle, dale hoy, que tiene que comer hoy. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo, hermano. Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedas ayudarle hoy.
De aquí viene el refrán, que es apropiado para otras cosas, pero que es también de aplicación para la ayuda al necesitado. Dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si puedes hacerlo hoy, no lo dejes para mañana. Hacer el bien y la ayuda al necesitario sin mirar a quién, sin hacer diferencia de personas, traerá la recompensa de parte de Dios, aunque nunca debemos hacerlo esperando una recompensa, ni esperando nada a cambio, sino que debemos actuar de una manera altruista, de la misma manera que Jesucristo dedicó su vida a servir a los demás por encima de su condición de Dios, ¿verdad? Él se despojó de los atributos de su divinidad, se hizo hombre, y él dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y dar la vida por todos. O sea, dedicar su vida al servicio de los demás y luego entregar su propia vida física para el rescate de nuestros pecados. Eso es un acto de altruismo, ¿verdad? Eso es desear el bien de los demás por encima del bien propio. En Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo, dice el versículo 1. Hermanos, el verdadero espíritu que Jesucristo trajo a esta tierra y el motivo de su nacimiento se basa en hacer el bien y que nos ayudemos mutuamente y sobre todo aquellos que más lo necesitan. Versículo 2. Cuando pues des limosna o ayudes a alguien, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna o ayudes a alguien, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bonita es la palabra de Dios y qué fácil de entender cuando queremos entenderla, ¿verdad? Debemos tener cuidado, hermanos, de no hacer buenas acciones en público con la hipocresía de que nos admiren y digan lo buenos que somos y lo generosos que somos, porque entonces perderemos la recompensa de nuestro Padre que está en el cielo. Cuando demos a alguien que pasa necesidad, no debemos hacerlo como hacen los hipócritas, que llaman la atención de la gente para que todos vean sus buenas obras. El Señor nos dice que de verdad no recibiremos otra recompensa más que esa, el halago de los demás. Cuando demos a alguien que pasa necesidad, dice que no sepa la mano izquierda, esta es la izquierda, sí, lo que hace la derecha. Cuando entreguemos nuestra ayuda en privado, nuestro Padre Celestial, quien lo ve todo, Él sí lo ve todo, nos va a recompensar. Hermanos, Dios lo que realmente mira es nuestro corazón. Cuando le hagas el bien y ayudes a alguien, debes recordar que lo haces por amor y por misericordia. De esta manera estaremos agradando a Dios. Y Dios nos va a recompensar siempre que lo hagamos con un corazón sincero, sin esperar nada a cambio. Aunque Dios nos promete una recompensa, pero no lo hagas por la recompensa. Hazlo por desinterés, por amor. Jesucristo se dio a nosotros por amor. Nosotros debemos darnos a los demás por amor también. Porque debemos tener los mismos genes que Dios. El gozo, hermanos, de ayudar al necesitado. El gozo, la alegría en el alma, es la satisfacción de nuestra propia alma recreada cuando hacemos lo que a Dios le agrada. En el Salmo 41, versículos 1 y 3, David declara, ¡qué alegría, qué gozo hay para los que tratan bien a los pobres! O sea, aquellos que piensan en el pobre. Dice, el Señor los rescata cuando están en apuros. La ley de la siembra. Cuando tú rescatas a alguien, cuando tú ayudas a alguien que está en apuros, cuando tú estés en apuros, Dios te va a ayudar. ¿Cómo? Pues quizá con otro hermano,
o con otra persona. Igual que te ha utilizado a ti, puede utilizar a otra para ayudarte a ti. Esa es la promesa. En el día de la dificultad, en el día malo, el Señor nos librará. Versículo 2, el Señor los protege, los guardará y los mantiene con vida, o sea, les da vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Mirad todos los beneficios cuando ayudamos a la gente. Nos defiende ante nuestros enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Grandes privilegios que nos perdemos cuando no somos generosos, cuando no ayudamos a los demás. Todos estos privilegios se pierden. Aquí hay una verdad central que he comentado antes, que es que cuando nos preocupamos de la necesidad de los demás, Dios se preocupa de la nuestra. Hay una gran dicha cuando ayudamos a los demás, tanto de forma material como de forma espiritual. Pablo, en Hechos, capítulo 20, verso 35, afirma lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Tú tienes un buen trabajo, es porque Dios te lo ha dado. Y entonces dice, debes ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tremendo, ¿verdad? Nosotros los creyentes debemos ser un ejemplo constante de cómo ayudar con trabajo y esfuerzo a los que pasan necesidad. Debemos recordar, como ha dicho Pablo, las palabras del Señor Jesús, que dice que hay más bendición. Bienaventurado es recibir bendición. Hay más bendición en dar que en recibir. Y esto se refiere a la satisfacción que produce cuando ayudamos a alguien, de una forma desinteresada, no esperando nada a cambio. Entonces eres bendecido, recibes bendición. También se refiere, habla de cuando alguien está en una situación mejor, le es más fácil dar que quien tiene que rogar para recibir algo, ¿verdad? Tú que tienes puedes y lo haces sin esfuerzo. En cambio, el que no tiene, le cuesta rogarle a la gente. A veces yo lo veo hasta que se arrodillan pidiendo, suplicando una moneda. También tenemos que saber a quién dar, porque hay también muchas personas que nos engañan. Hace poco me pasó a mí aquí, o nos pasó, llegó, sí, el martes o el jueves. Llegó una señora ahí llorándose y se arrodilló delante de nosotros pidiéndonos ayuda. Digo, y entonces que su hija estaba enferma y que la farmacéutica le había negado las medicinas, el mismo cuento de todo, porque además con eso nos han engañado varias veces. Bueno, no nos han engañado porque sabíamos que estábamos engañando, que nos estaba engañando, pero y prometía que volvería y cuando cobrara el día a día iba a venir a devolvernos los 17 euros. Que me voy ahora mismo a sacar la medicina. ¿A qué hora tenéis la reunión? Digo, a las 8:30, y eran las 8 menos cuarto por ahí. Pues voy y vuelvo. ¿Has vuelto tú? ella estaba también. En fin, le dimos 20 euros y... Pero, por otro lado, y se lo dije yo a ella, digo, mira, el Señor dice, al que pide, dale. Pero también con diligencia, con sabiduría, porque igual te estoy haciendo, no te estoy haciendo un favor, sino todo lo contrario, porque vas a gastártelo en droga. Y eso te perjudica, y entonces yo te estoy dando para que te perjudique tu vida. Digo, por eso yo a las personas así no les ayudo, les compro un bocadillo, les doy, pero no les doy dinero porque sé para lo que lo utilicéis, que es para la droga. Le faltaban todos los dientes, estaba claro que era una drogadicta. Pero se los dimos. Nos dio lástima, nos dio compasión, estuvimos orando por ella, le estuvimos hablando del Evangelio, pero no ha vuelto. En fin, pero hay que ayudar, ¿no? Dar cuando se tiene y uno no es egoísta ni avaro produce una satisfacción interior. En cambio, siempre cuesta pedir.
¿verdad? La Biblia nos enseña y nos insta no solo a pensar, no solo a orar por la necesidad de los demás, sino a ocuparnos en la medida que podamos de ayudarles en todo lo que podamos. Dios promete prosperidad a aquellos que practican la misericordia. Lo leemos en el Salmo 112, versículos 5 al 9. El salmista declara la bendición que recibe aquella persona que es generosa y dadivosa. Dice así: les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo, a las personas honradas y rectas siempre se les recordará, aun cuando pasen los años. Yo me acuerdo de tu padre, y tu padre era un hombre recto, me dicen a mí algunas veces. Tu padre era un buen hombre. A las personas buenas, a las personas honradas se les va a recordar siempre. Son promesas de Dios. Versículo 7. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Los que hacemos el bien, los que ayudamos a los demás, los que somos personas honradas y rectas, no tienen miedo de recibir malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos serán influencia y recibirán honor. Son promesas a aquellos que somos dadivosos, a aquellos que somos generosos y ayudamos al necesitado. Y esas promesas se pierden cuando somos tacaños, cuando no nos metemos las manos en los bolsillos por si hay víboras ahí dentro y nos pican. Un corazón duro, hermanos, un corazón cerrado hacia los demás, se pierde todas estas bendiciones. Voy a leer un pasaje, con esto ya estoy terminando. Voy a leer un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, donde vemos un ejemplo de que todo lo que hagamos, tanto espiritual como material, está en la memoria de nuestro Dios. Dice el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Recordemos que Cornelio era gentil, no pertenecía al pueblo de Dios. Dice entonces el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, Dios siempre tiene en cuenta todo lo que hacemos. Dios siempre tiene en cuenta toda la ayuda que prestemos al necesitado. Y no hace acepción de personas, no hace diferencia entre las personas. Vamos a repasar, y con esto terminamos, algunos versículos en el libro de Proverbios que hablan de esto. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Da con generosidad y serás rico. Sé tacaño y lo perderás todo, está diciendo aquí Salomón. Proverbios también 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bendecido. Denigrar, deshonrar al prójimo es pecado, hermanos. Benditos y bendecidos son los que ayudan a las personas pobres. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre, el que abusa del pobre, afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, o sea, honra a Dios. Quienes oprimen, que hay muchos, hoy en el trabajo hay muchos que abusan de las personas que tienen pocos posibles, los pobres. Quienes oprimen, quienes abusan de los pobres, insultan a su Creador, porque todos hemos sido creados por Dios, los que creen y los que no creen. Pero quienes los ayudan, lo honran. Y en Proverbios 19:17 dice, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que Dios no es deudor de nadie. Si ayudas al pobre, si le prestas al pobre,
al Señor le estás prestando y Él te pagará seguro y con creces. Prestar, además de significar entregar algo a alguien para que después te lo devuelva, y algunas veces con intereses, como hacen los bancos, ¿verdad? Te hacen un préstamo y luego te cobran buenos intereses. Pero tiene otro significado que debemos aplicar nosotros los creyentes, que es ayudar, contribuir, ofrecerse, darse a los demás sin esperar nada a cambio. Eso significa prestar. La palabra prestar ayuda, ¿qué es prestar ayuda? Ayudar a las personas en su necesidad. Y ese préstamo tú no lo vas a recibir, a no ser que esa persona sea una buena persona y cuando tú necesites que te preste ayuda, la tengas. Pero, repito, si siembras, recoge. Si no siembras, es imposible. Y termino con en Proverbios capítulo 21, versículo 13, donde dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Tremendo estos versículos, ¿verdad? ¿Sabíais que estaban en la Biblia? Y hay más, o sea, no están estos solos, hay muchos más. A los que cierran los oídos al clamor del pobre, o sea, a los que miran para otro lado cuando alguien le tiende la mano, no se les tomará en cuenta cuando pasen necesidad. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y es rico. Hermanos, es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Si es para el Señor, lo ha quedado muy flojito.